Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema desviación media, que precisamente es una de las medidas de dispersión que se ve en estadística. El propósito principal es usar e interpretar las medidas de tendencia central. En este caso, las vamos únicamente a recordar. Claro, este, retomando sus conceptos de cada una. Lo que me interesa es trabajar el rango y la desviación media propiamente, que ese es el tema en sí. Para ello vamos a analizar un ejercicio, veamos qué es lo que tenemos. En la situación se muestran los puntajes respectivos que hicieron tres arqueros, al analizar y determinar cuál es el mejor arquero. Vamos a ver qué datos tenemos. Para el arquero A me dice que sus puntajes son de 9, 9, 7, 3, 2. Para el arquero B, 10, 7, 5, 5, 3. Y para el arquero C, 9, 7, 6, 6, 2. Lo primero que utilizamos es las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Recordemos, media aritmética, que viene siendo el promedio, mediana, que es el término central, ya acomodado los datos, ya sea como en este, de mayor a menor o viceversa, de menor a mayor, también es válido, pero deben de estar ordenados. Cuantos datos sean posibles, ¿de acuerdo? Eh, Luego también tenemos la moda. ¿Cuál es el dato que más se repite? Ahí está, en este caso, bueno, y vamos a ver ahora el rango. El día de hoy vamos a estudiar qué es el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, si observamos rápidamente las medidas, por ejemplo, para el primer AR, tenemos que su media aritmética viene siendo, sí, la suma, entonces tendría yo 9 y 18 y 2, 20 y 10, 30. 30 entre 5 a 6. Por lo tanto, el promedio o la media aritmética es 6. ¿Cuál es su mediana? La mediana viene siendo el 7, porque queda término central hacia los lados, entonces este es el 7. ¿Cuál es la moda? La moda viene siendo 9. Ajá. Y posiblemente empecemos ya a decidir, bueno, 9, este es el mejor. O posiblemente este, porque tuvo un 10. Pero vamos a ver los datos y comparamos. Entonces, para el arquero A, tengo que la moda es 9, mediana 7, media 6 y el rango también es 7, o sea, coincide. Ajá. Recuerden, esta formulita, el rango es dato mayor menos el dato menor. Luego, el arquero B, sus datos o sus medidas de tendencia central y ya unado el rango, observamos que la moda es 5, la mediana es 5 y la media 6 con el rango. Entonces, si yo quisiera sacar a través del promedio, pues está un poco complicado, porque casi, bueno, tiene lo mismo, no casi. Y el tercer arquero también, observamos esta parte. Entonces, ojo, cuando nosotros tenemos estos datos, es ahí donde entran las medidas de dispersión. En este caso, vamos a analizar la desviación media. De ahí viene su nombre. ¿Por qué media? Porque es tomada con relación a la media aritmética, que esta es la medida más confiable. Recuerden, la medida más confiable de las tres de las medidas de tendencia central es la media aritmética. Pero en este caso no me ayuda. El siguiente sería de acuerdo a la dispersión que tenemos de datos, pero tampoco me ayuda tanto porque es la misma dispersión en cuestión al rango. ¿De acuerdo? Entonces, analizamos. Muy bien. Entonces, vamos a determinar, vamos a calcular la desviación media. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué es o a qué se refiere la desviación media? Su símbolo o su abreviación va a ser la D mayúscula con la acotación de la media aritmética, que es esta, la X con la rayita. Recordemos esta parte, ¿estamos? Entonces, por eso dice desviación media.
Y su fórmula, o para poder determinar, va a ser esta. Ah, profe, esto espanta, esto da miedo. No, 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 tranquilos, esto es fácil de entender. Este símbolo que está aquí, que es un sigma, significa sumatoria de todos los términos, desde el primero hasta el último. ¿Estamos? Pero ojo en su diferencia de valores absolutos. Esa sumatoria se expresa aquí, ahí está. Ujú. Evidentemente, si tengo 10 términos, pues tendría yo que hacer esa diferencia, esa suma de 10 términos. ¿Entre qué? Bueno, entre el número de términos que tengo, eso significa n. ¿Estamos? Aquí me dice n hasta el final, o sea, todos los términos que tengo, desde el primero hasta el último, considerando la diferencia respecto o con la media aritmética que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, eh, aquí entra la parte de que cómo la vamos a calcular. Bueno, yo la voy a hacer por partes. Primero voy a calcular los valores absolutos. Ojo, aquí hago esta acotación. Esto significa estas rayitas, valores absolutos. Y recuerden que un valor absoluto es la distancia que existe entre el número y el cero. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo menos 3, su valor absoluto sería 3. Más 3, su valor absoluto 3. ¿Por qué? Porque existen 3 unidades entre el 0 y el número que estamos señalando. Por lo tanto, el valor absoluto es como si omitiéramos únicamente el signo. ¿Estamos? Por favor, anótenlo por ahí para que no se les olvide. Entonces, voy a ir por partes y me voy a auxiliar de esta tabla. Posiblemente alguien lo quiera hacer todo junto, o sea, aquí en la fórmula, también es válido, no hay problema. O quizás por separado, aquí una cosa, otra por acá y así, no importa. Cada quien como se acomode. Lo que yo aquí hago es paso a pasito en esta tablita para que ojalá y podamos entender esta parte. La primera diferencia que vamos a obtener es 9, primer término, 9 menos 6. 9 menos 6 me da 3. O más 3, pero el valor absoluto sería 3. Luego aquí, ojo, es lo mismo, porque el segundo término también es 9, menos 6, 3. Entonces, si esto lo fuese haciendo más rápido, podría yo omitir la operación porque tengo ya aquí. Entonces ya nada más anotaría. ¿Estamos? Aquí sería 7 menos 3, menos 6, perdón. 7 menos 6 me da 1, valor absoluto. Y luego aquí, 3 menos 6. Aquí me daría menos 3. Pero ojo, nuevamente, valor absoluto sería 3. Y por último, en este caso, 2 menos 6, tengo menos 4. Y el absoluto sería 4. ¿Ya vimos? Entonces, ojo, estos números que estoy teniendo aquí son las diferencias de los valores absolutos de esto. ¿Estamos? Entonces, esta formulita que tengo aquí, o formulota, porque si la vemos así como que nos espanta, ¿no? Así de inmediato, ¿qué onda con eso? No se espanten. Entonces, esa fórmula se reduce a esto. Desviación media del tirador A, desviación media del tirador A, es 14 quintos. ¿14 de dónde? De aquí. 3, 6, 7, 10, 14, 5. ¿Por qué? Porque son 5 términos. Ahí está. 5 términos. Entonces 14 quintos. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a 2.8. Por lo tanto, la desviación media del tirador A es 2.8. Entonces, ya aquí ya observamos que ya cambió con respecto a la media. Pero como estamos promediando precisamente eso, o sea, qué tanto de dispersión hay entre un dato y otro, es 2.8. Vamos con el segundo. El segundo me arroja los siguientes datos. Como ya lo hice arriba, pues ya no me voy a ir deteniendo en esa parte. Ya nada más observen que tengo 10 menos 6, 7 menos 6. Recuerden que el 6 es con respecto a la media aritmética que tenemos aquí. Ujú. Que los datos estos son los números que tenemos aquí del tirador B en este caso. Entonces, las diferencias me quedan 4, 1, 1, 1, serían 7 y 3, 10. 10 quintos. 10 entre 5 me da 2. Por lo tanto, la desviación media del tirador B es 2. Entonces, ya aquí ya existe una diferencia. ¿Ya vieron? ¿Estamos? Y entonces, concluimos con el tercer tirador que me da un resultado de desviación media como 1.6. Ajá. Observamos entonces que estos datos que están aquí son los que van en el numerador de esta parte. Ojo, hay que llevar ese orden porque de lo contrario se nos podemos descomponer. Y acuérdense que un signo me descompone todo mi resultado. Créanlo. Que si voy ordenado, esto no va a ser tan
tan complicado, pues. ¿Estamos? Espero, hasta aquí ya podemos a nosotros decidir. La pregunta era, ¿cuál es el mejor tirador? Y aquí hago un comentario, o bueno, varios comentarios en uno. ¿En qué sentido? En que precisamente este dato de desviación media me sirve para decidir, por ejemplo, cuando es un concurso de alumnos en un examen, ¿cuál es el mejor? Normalmente el promedio puede hacer que sea el mismo, pero ojo, ¿cómo lo decido quién es el mejor? Bueno, el jurado determina a través de la estadística que la desviación media es un dato ya más concreto. Ajá. En este caso no quiere decir que sea el mejor. Hay unas tablas, hay unos formularios más adelante que ya a otro nivel se estudian y que determinan con mayor exactitud cuál es el dato que mejor me pueda servir. ¿Estamos? Pero en este caso la desviación media me sirve para esto. Entonces, ¿qué tengo? Que en este caso el mejor tirador es el tirador C. ¿Por qué? Porque tiene mejor o menor desviación media. ¿Qué quiere decir que el A, aunque tenía dos nueves o tiene dos nueves en su puntería o en su mayor puntuación, su dispersión es mayúscula entre uno y otro dato. Ujú. Entonces, acá abajo, por ejemplo, el del tirador C, aunque no llegó a 10, ajá, y va a decir, profe, y tiene 6, sí, pero tiene menor dispersión entre su media aritmética con los términos en general. ¿Estamos? Entonces, ¿es más efectivo? Sí. Y aquí, por ejemplo, también entra la calidad de un trabajador cuando se contrata. Ajá. Le hacen un examen, le hacen sus datos y a partir de ahí toman la decisión. Un atleta, por ejemplo, en cuestión de tiempos, en cuestión de peso, en cuestión de velocidad, en cuestión de lo que ustedes quieran, una parte de la efectividad que toman en cuenta o que se toma en cuenta es precisamente la desviación media. Ujú. Por último, observamos esta parte. Fíjense, el arquero C, que fue el que elegimos como mejor, recordamos que tenía de moda 6, mediana 6, media aritmética 6 y su rango es 7. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Esto que le estoy poniendo aquí de este lado. Esta es la curva normal, esta es la famosa curva perfecta, donde la media, la moda, la mediana coinciden al centro. Y esto es lo que ha ocurrido con este individuo. Ajá. Esto arroja una desviación central, pues. O sea, es casi perfecto su actuar. Ajá. Profe, pero pues, si ni siquiera tiene 10, insisto, la estadística me marca este estudio. Ujú. Y entonces, al nosotros comprobarlo con la desviación media, en efecto fue el que menor desviación tuvo. ¿Estamos? Luego entonces, lo que les invito o lo que trata este tema es precisamente esto, de tomar una decisión lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Porque posiblemente tiene muchos dieces y está de este lado su puntuación, o tiene muy pocos aciertos y está de este lado. Ajá. Entonces, que no haya dispersión hacia estos lados, ni a la derecha ni a la izquierda, que todo vaya más o menos centrado hacia la parte en la cual coinciden los datos. Ujú. Bueno, por último, les recuerdo que esta tablita es importante que la utilicemos. ¿Por qué? Porque aquí va a depender de la situación que estemos trabajando. Aquí va a ir la frecuencia. Normalmente lo conocemos también como tabulación, que es donde voy a ir anotando mis datos. Son importantísimos que los vayamos haciendo en un caso estadístico, en un caso de análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para investigación, para toma de decisiones, para toma de análisis de datos, es importante hacer toda nuestra tabla. Claro, aquí nos hace falta mucho más, pero esto ya lo vamos sabiendo. Aquí la suma de los términos, la frecuencia relativa, ajá, el porcentaje, aquí la media aritmética, que no sé por qué se le borró su rayita acá arriba, pero ahí está, y la moda mediana. Estos datos pueden quedar
por un lado, no, también los podemos ir haciendo en la tabla. El rango, no se les olvide, dato mayor menos dato menor. Esto sería por parte, vamos a decir, por partes, y ya ustedes aplicarían la fórmula correspondiente, que es la sumatoria, ojo, aquí está, la sumatoria entre el número de datos. Y por último, el resultado. Ahí estaría. Entonces, bueno, hasta aquí le dejo en este tema. No sin antes agradecer un obsequio que me ha llegado de mi hermano que me regaló este micrófono. Espero que se oiga ese cambio, esa de modulación de voz en el caso del audio. Ajá. ¿Por qué? Porque precisamente les digo, estoy estrenando un microfonito, ¿vale? Saludos y como siempre, trabajando